Tenemos el gusto de recibir esta mañana a nuestro segundo invitado. Renato González es el director del ISPOL, el Instituto de Seguridad Social para la Policía Nacional. El ISPOL se convirtió en noticia a raíz de 2020. En mitad del proceso de denuncias públicas contra la ministra María Paula Romo, cuando se la denunciaba por incorrecciones políticas como el reparto de los hospitales que finalmente terminaron con su censura y destitución en la Asamblea Nacional, la ministra pudo salvar los muebles haciendo una gran denuncia de corrupción al país, que era uno de los mayores casos de corrupción jamás denunciados. Hablamos de el robo hipermillonario de los fondos del Instituto de la Policía Nacional. Tenemos a Renato González. Renato, muy buenos días, qué gusto tenerte en Café La Posta, gracias por aceptar la entrevista, bienvenido. Buenos días, Anderson, buenos días a todos quienes nos escuchan y nos ven a través de La Posta. Un gusto también verte a los tiempos, ¿no? Renato, esta semana el ISPOL ha vuelto a generar titulares, básicamente porque la Policía Nacional y la Fiscalía General llevaron a cabo una serie de detenciones de lo que parece ser una nueva ramificación del caso ISPOL, una nueva ramificación de las denuncias de corrupción que ahora llegarían incluso al BIES, al IES, a Seguro Sucre, a muchos otros. Bueno, realmente no es una nueva ramificación. Para quienes ya comprendimos la estructura interna y externa del caso ISPOL, únicamente es un desarrollo normal de los eventos que tenían que darse. Lo que pasa es que políticamente, en su momento, les correspondía y les convenía mantener al tema ISPOL como algo muy puntual. Sin embargo, el tiempo va demostrando la verdad de los hechos, porque siempre se dijo desde las primeras denuncias públicas, como bien tú lo manifestaste, de la doctora María Paula Romo, de mi comandante general Patricio Carrillo en ese momento, y de otros personajes como mi general Jorge Villarreal, que ostentó el cargo de director general, siempre se hablaba de que a más del ISPOL internamente existían otros actores, como por ejemplo la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, la Superintendencia de Bancos, la Bolsa de Valores de Guayaquil, el mismo Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores de Cebale, las casas de valores, las empresas auditoras, las empresas calificadoras, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Banco Central. En virtud de eso, yo considero que lo que ha sucedido esta semana en Guayaquil únicamente es un desarrollo normal del avance de las diferentes investigaciones que está encabezando la Fiscalía, que dicho sea de paso, nuestro reconocimiento a fiscales de la talla del doctor Iván Navarrete, que está realizando las investigaciones en Quito, y también del doctor César Suárez, que fue un fiscal que reemplazó al titular, pero que a mi modo de ver lo hicieron de la mejor manera durante esta presente semana. Coronel, ¿cómo le va? Jefferson Sanguña le saluda en esta ocasión. ¿A cuánto asciende el monto total? Porque se hablaba de 700 millones, de 800 millones y demás, pero ¿a cuánto asciende totalmente el monto por el tema de estas irregularidades en las operaciones del ISPOL? Buen día, Jefferson. Gracias por la pregunta, porque eso me va a permitir aclarar varias de las dudas que normalmente se presentan. Mire, el ISPOL, cuando empiezan a darse estos hallazgos, tenía un capital aproximadamente de 1.550 millones de dólares. De eso, 600 millones de dólares estaban dirigidos a las inversiones privativas, es decir, a préstamos a nuestros propios afiliados. Son las inversiones más seguras, más rentables, porque no, únicamente tienen un nivel de morosidad que no llega al 2%. El inconveniente son los otros 950 millones de dólares de las que se denominan inversiones no privativas, pero que tienen diferentes tramos de inversión. Uno de ellos es la mal denominada Operación SWAT, que no contempla las condiciones técnicas de una operación SWAT, que cuando uno le habla a los expertos y le dice el ISPOL tenía 327.3 millones de dólares en bonos de deuda interna y recibió ofertas para cambiarlos de bonos de deuda externa, desde ahí ya se encienden las alarmas, porque dicen, mira, ¿cómo vas a migrar de la seguridad de un bono de deuda interna que siempre ha pagado el país a un bono de deuda externa que se ha caído en default? Pero peor todavía, el de Cebale, esta empresa que ahora está investigada, que está intervenida inclusive, se prestó para dar una imagen de supuesta legalidad y legitimidad como un custodio, siendo que ellos nunca tuvieron la competencia para custodiar bonos de deuda externa. Peor todavía, el ISPOL sí perdió la titularización de esos 327.3 millones. ¿Qué recibió a cambio? Nada. ¿Quién recibió instrumentos similares, que son los Global Depositary Note, pero que ni siquiera son bonos de deuda externa? Fue las empresas del señor Cherres en el Citibank Nueva York. Por eso es que si ha habido todo este problema, coronel, si es que ha habido todo este problema desde el de Cebale, ¿por qué no se han iniciado acciones judiciales en contra de ellos, desde ustedes?
Están en investigaciones. El día lunes anterior de esta semana, a las 9 de la mañana, yo rendí mi versión en la investigación que se adelantaba a Decebale. Y a las 11 de la mañana, yo rendí mi versión en la investigación previa que se adelantaba a Citadel. Nosotros en un momento oportuno nos presentaremos como acusadores particulares, pero ese es el rol que lastimosamente desempeñó el Decebale. Y les decía, ese es un primer tramo recién la Operación SWAT. Otro tramo son los denominados bonos con pacto de recompra que no cumplieron las condiciones del reporto bursátil, es decir, contratos de máximo 180 días, que estén registrados en el catastro público, que tengan garantías bancarias adicionales y que queden en un custodio tercero y parcial. En este caso, el ISPOL entregó el dinero, ni siquiera se quedó con los bonos, que son la garantía, se los quedaron las mismas empresas que recibían el dinero, y ahí están las consecuencias. Un tercer tramo son 161 millones de dólares en la denominada compra de bonos puros. El ISPOL sí podía adquirir bonos de deuda externa ecuatoriana, pero siguiendo el recurso que dice la ley. Primero solicitar autorización al Ministerio de Economía y Finanzas, avisarle que va a hacer esa compra y además comprarlo directamente. No pasó esto. ¿Qué sucedió? Que le entregaron dinero al señor Cherres para que él aparezca como un privado que compraba bonos de deuda externa en el exterior. Un cuarto tramo de inversión son los denominados fideicomisos, que desde el 2018 la Superintendencia de Bancos las han observado como figuras más cercanas a préstamos a empresas, a 38 empresas, que a inversiones. Y disponía desde mayo del 2018 que se hagan procesos de desinversión. Procesos que, dicho sea del paso, recién estamos realizando las desinversiones que dispuso la Superintendencia de Bancos. Y luego sobre el tema de precisamente esta falta de liquidez que venía arrastrando el ISPOL desde el 2020, más o menos, si es que había esta falta de liquidez en sus recursos, ¿por qué aceptan los pagos con bonos de deudas y no en los pagos en efectivo? Esa es una falacia. El ISPOL en este momento únicamente tiene 44 millones de dólares en bonos de deuda interna y que corresponden a una negociación con el Ministerio de Economía y Finanzas del 2020, que era el pago de fondos de reserva. En la última semana del expresidente Moreno, Finanzas, en otras palabras, el equipo del economista Mauricio Pozo, le hizo una propuesta al ISPOL: igualarse los aportes de enero a mayo, que en esa fecha ascendían a 138 millones de dólares, de la siguiente forma: 10 millones de dólares en efectivo, 47 millones de dólares en certificados de tesorería, que son inversiones a corto plazo. O sea, realmente es casi que efectivo, ¿no? Sino que tiene una rentabilidad baja. Y solicitaban que adquiriéramos 80 millones de dólares en bonos de deuda interna. Yo debo reconocer la frontalidad, la valentía de los vocales en servicio activo y de los vocales en servicio pasivo, que unánimemente no aceptaron esta propuesta. Porque claro, Finanzas lo que quería dejar es esta especie de cuentas saldadas, pero en papeles, y los que nos íbamos a quedar con los bonos era el ISPOL. Así que no hay tal que el ISPOL esté inundado de bonos. Pero además, esta falacia que la defienden estas administraciones anteriores que sí cometieron estas irregularidades, hablaban pues de que cuando no se pierda una autonomía, el Ministerio de Economía y Finanzas nos iba a llenar de bonos, nos iba a llenar de CETES. Y cuidado, nos llenen de bonos. Pero en los registros contables, en los estados financieros, ya habían 161 millones de dólares en supuestos bonos, 216 millones de dólares en supuestos bonos con pacto de recompra. Entonces, era una falacia, una mentira, ¿no? Parte de estos cuentos que lastimosamente fue proponiendo el discurso político de su momento. Coronel González, yo no dudo que en el caso ISPOL hubo una gran pillería, y me alegra que haya habido una denuncia. En eso, pese a las diferencias públicas que tengo con la ex ministra Romo, creo que hizo lo correcto hacer pública la denuncia. Pero eso no descarta que se puedan haber cometido errores administrativos que puedan lesionar severamente al ISPOL. Yo le quiero mostrar, esta es la reunión que tienen el lunes 27 de julio, si me ayuda producción a ponerla en pantalla, con modalidad virtual a las 17 horas. En una sesión ordinaria del Consejo de Directivos, donde está presente la presidenta del directorio, que es la señora entonces ministra de Gobierno María Paula Romo, el entonces comandante general Patricio Carrillo y todos los vocales que conformaban el directorio, que deciden en esta sesión ordinaria, según la información que tengo, usted me corregirá si cree que no es la adecuada. Esta resolución del Consejo Directivo aprobó la reestructuración de la deuda externa afectando inversiones del ISPOL con bonos. La pérdida automática fue de 20 millones de dólares más la disminución del 10% de capital, menos 5 puntos de intereses y 10 años más de plazo.
la desaparición de los bonos Global, la pérdida asciende a casi 50 millones de dólares al vencimiento. ¿Quién responde por esos 50 palos? Coronel González, yo sé que usted no estaba allí, pero usted tendrá la respuesta. Claro, y permítame, yo no tengo por qué defender a terceros, pero tampoco puedo ser un canalla de quedarme callado, ¿no? El acta que le acabas de mostrar, Anderson, existe. ¿Sabes cuál es la diferencia? Es completamente ineficaz y permítanme explicarles. A esas alturas, que es julio del 2020, el ISPOL contaba en sus estados de cuenta con estos supuestos bonos, 161 millones de dólares en bonos puros. ¿Quién era el supuesto custodio? El Decevale. Ante esa información y ante el proceso de reestructuración de los bonos de deuda externa que inició el Ecuador, se reúne el Consejo Directivo. Contando con esa información, resuelven aceptar la opción número 2, que es aceptar las condiciones de negociación, porque si no aceptabas las condiciones de negociación del gobierno ecuatoriano, ¿cuáles eran las consecuencias? Te imponían las condiciones a la fuerza. En otras palabras, mira, te estaba proponiendo darte bonos 2030, 2035 y 2040 con una disminución, castigo al capital y al interés, pero si no aceptabas, te quedabas con los bonos 2040 y al interés que ellos imponían. Tan es así que recordarán que el 98% de los acreedores se acogieron al proceso de reestructuración. Pero ¿cuál es el problema, mi estimado Anderson, y para la colectividad? Que el ISPOL resuelve acoger eso, lo votan a favor, le transmiten la decisión a Decevale, Decevale les dice, listo, ya votamos. Como ya habían estos niveles de desconfianza, el ISPOL dice, mándeme el código de verificación, y el Decevale le contesta, no, es que esto no genera código de verificación, julio del 2020. Cuando ya emergen las denuncias públicas, que son en agosto, empieza esta campaña distractora del Decevale, y en octubre cambian completamente el discurso. Y en octubre hay comunicaciones que te dicen, ¿saben qué? Discúlpennos, ha sido un problema. No somos institucionalmente responsables. Nosotros no hemos tenido nada de lo de ustedes, de los bonos. Ha sido este abusivo de Álvarez Villamar que se ha confabulado con Cherres y otros para custodiar los bonos. Al punto que les adjunto un estado de cuenta que hemos encontrado de fecha 21 de septiembre, que es de la empresa Institutional Custody Service, y donde ahí están sus bonos. Que dicho sea de paso, Anderson, no solamente están bonos del ISPOL, sino también dicen bonos de Seguro Sucre y de Aseguradora del Sur. ¿Cuál es el problema? Que Institutional Custody Service es una empresa del señor Cherres, que en Panamá, tanto Institutional Custody Service como Ecuador Hayel Bonfum y las empresas IFTOR están registradas pero no tienen autorización para operar. Yo tengo en mis manos y les puedo facilitar a ustedes, encantado cuando deseen, el fajo de documentos de todo lo que les estoy manifestando. Entonces, en definitiva, ¿cuál es la eficacia del acta que tú tienes ahí? Y que ya les digo, existe el acta, cero. Es como que yo te cito mañana a las 3 de la tarde en la notaría quinta del Cantón Quito, firmamos una escritura y yo te vendo mi hacienda en 800 millones de dólares. El problema es que el documento va a existir, pero yo no tengo ni hacienda, ni tú vas a tener 800 millones de dólares para pagarme. Pero el documento existe, pero la eficacia del documento es cero. Eso es parte de las mentiras del señor Cherres, y permítanme con esto cierro nada más la explicación. Cuando el señor Cherres empieza a atrasarse en los pagos del ISPOL, al ISPOL, él dice, es que el Estado ecuatoriano no me ha pagado los bonos. Punto 1. Los bonos con pacto de recompra son solamente una garantía, nada tenía que ver si el Estado le pagaba o no le pagaba. Que además, el señor Juan Hidalgo, subsecretario de Crédito Público, le desmintió en una videoconferencia a Cherres, le dijo, mire, en los últimos años, los bonos de deuda externa y los bonos de deuda interna, el Estado no ha dejado de pagar. Se acabó la mentira. Pero además, cuando él dice, el Estado no me ha pagado los bonos, es mentira. Solamente en la operación SWAP te lo demuestro. Coronel González, solamente por honor al tiempo, yo todavía tengo unas 3 preguntas más y me gustaría alcanzarlas en esta entrevista. Cherres no fue el único, hasta que le hice seguimiento al caso allá cuando surgió, no fue el único que tenía demoras en sus pagos y en sus cumplimientos con el ISPOL. Pero sí fue el único con el que no se renegoció. ¿Por qué si se renegociaba con otros? Falso. ¿Por qué se renegociaba con otros? ¿Sabes qué? Sí es falso. ¿Sabes por qué? Porque el correo que nosotros tenemos que le manda ICS a Luis Álvarez Villamar y que es del 21 de septiembre, ya registra bonos 2030, 2035 y 2040. ¿Qué me está demostrando eso? Que Cherres sí negoció con el Estado ecuatoriano. Cherres lo que debe haber hecho, es mi hipótesis, Cherres lo que debe haber hecho es esa acción que le intentó, me parece que en la Corte de Nueva York y que perdió, pero luego sí se acogió al proceso de negociación. Por eso es que únicamente un 2%
2% donde no debe estar Cherres, porque si no hubiera tenido solamente bonos 2040, ese 2% es el que no se acogió al proceso de reestructuración. Okay. ¿Te das cuenta que es una serie de mentiras? Coronel, el estado del ISPOL depende mucho de que el Ejecutivo se ponga al día en sus aportaciones. No sé cómo está esto, quiero que me explique un poco cuál es el flujo con el que el Ejecutivo está tratando de cumplir sus obligaciones y sobre todo cuál es el monto que le adeudan a la seguridad de la Policía Nacional. Bueno, el inconveniente se basa en lo siguiente: de los 950 millones de dólares que están en incertidumbre, en diciembre del 2020, por disposición de la Superintendencia de Bancos, ya tuvieron que ser reclasificados de inversiones fallidas a cuentas por cobrar 822 millones de dólares, casi el 50% del capital del ISPOL. Se entenderá que una empresa, una organización, una institución que tiene este nivel de pérdidas, obviamente que va a tener problemas de liquidez. A eso le sumamos que a partir desde el mes de enero a la presente fecha no hemos recibido el pago de aportes patronales y personales que le corresponde al Estado, que ya asciende más o menos a la suma de 180 millones de dólares. Y además hay valores pendientes desde 2015 y 2016 que son aproximadamente 130 millones de dólares. En definitiva, hace 2 semanas yo acabo de enviarle un oficio muy respetuoso, pero muy firme también, al doctor Simón Cueva, ministro de Economía y Finanzas, porque en mi rol de director general yo tengo que advertirle que el Estado ecuatoriano me está deudando 310 millones de dólares. ¿Para qué me va a servir esos 310 millones de dólares? Para mantener el nivel de prestaciones de mis afiliados. Nosotros tenemos liquidez para pensiones jubilares, sobre todo para el mes de junio, y yo creo que haciendo un esfuerzo para el mes de julio. Pero también entendemos el nivel de la caja fiscal, pero estoy convencido, estoy seguro de la sensibilidad de las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas, y para mí, me parece que en las próximas semanas deberán realizarnos alguna transferencia. De lo contrario, estaremos en graves condiciones. Una pregunta más y le cedo la palabra a Jefferson Sanguña para que concluya la entrevista como él considere. En las investigaciones hay una cantidad de nombres casi infinita. Yo he revisado la lista de investigados del ISPOL y es una trama enorme que incluye empresas en el extranjero. Es una trama muy compleja de entender y de explicar. Pero me aseguraban hace pocos días, y quería ver si estabas en capacidad de confirmármelo, que también está siendo investigado el exdirector Jorge Villarroel. Bueno, yo de lo que conozco, en una de las investigaciones lamentablemente también le involucran a Mijael Villarroel. ¿Y por qué? Yo tengo la explicación. Mijael Villarroel se hace cargo de la Dirección General el 5 de agosto y el 15 de agosto estos directores, que ya ahora sabemos que estaban coludidos, ¿no? Me refiero a Duarte, a Núquez, a Luzuriaga, vienen a la oficina del director general de ese tiempo y le dicen: mire, general, está en curso esta operación con Ecuagran. El anterior director ya transfirió 11 millones y falta transferir estos 10 millones. Si no se transfieren estos 10 millones, van a haber serias consecuencias, inclusive potenciales glosas. Si el director de riesgos, el jurídico y el jefe de inversiones te dicen que todo está ok, ¿qué te queda a ti como director general? Das el visto bueno como ordenador de pago. Es una situación lamentable para Mijael Villarroel. Lo bueno es que ya se entiende que para esta trama son otros los involucrados, pero lastimosamente en el plano personal, Mijael Villarroel va a tener que pasar bravos momentos en los cuales yo le expreso mi solidaridad y el respeto de la institución a la cual estoy en este momento dirigiendo. Coronel, como para cerrar la entrevista y agradeciéndole por su tiempo, hay algo que me ha venido rondando la cabeza en torno a su designación. Primero yo quiero saber cómo usted llega al directorio del ISPOL. ¿Quién mociona su nombre dentro de la terna? Mire, y gracias la pregunta, porque esto me permite aclararles a la colectividad cuál es el camino que se llegó. En primera instancia, yo nunca tuve aspiraciones de ser director general del ISPOL. Eso que quede claro. Segundo lugar, producto de una terna generada en el seno del Consejo de Generales, donde estaba mi general Zárate en primer lugar, el suscrito en segundo lugar y mi compañero que estaba realizando las labores de director encargado, el coronel Ángel Esquivel. Esa terna la pasan al señor ministro de Gobierno de ese entonces, el economista Gabriel Martínez. El economista solicita también una terna a las asociaciones de servicio pasivo, entiendo que contestó la Asociación de Generales, y con esas 2 ternas
Él, como presidente del Consejo Directivo, presenta su terna. Esa terna, es decir, al final del día, la terna llegó desde el Ministerio de Gobierno. Y en tercer lugar, mi general Grijalva en servicio pasivo. Y luego se produjo la elección del parte de los vocales. Sé que en la votación hubo 5 votos a favor y hubo 2 votos a favor de mi general Grijalva. Es decir, que la terna salió desde el Ministerio de Gobierno y no solamente desde el Consejo del Conjunto. No, claro, lo que pasa es que quien puede presentar la nominación para director general es el presidente del Consejo Directivo, que es el ministro de Gobierno. Ok, y en cuanto a la experiencia para el puesto, según la ley, tienen que tener 5 años de experiencia en tema de el servicio público, el tema de servicio de seguros sociales. ¿Usted cumplía con estos requisitos? No solamente en temas de seguridad social, porque esa es una de las trampas que también estos gurús de la seguridad social que pasaron aquí eternamente, ¿no? Y que ahora nos demuestran sus calidades morales que tenían. Claro, pusieron algunas trampas que buscaban que únicamente ellos cumplan el perfil. Por suerte, cuando uno revisa la ley de seguridad social, se encuentra que dice tener por lo menos 5 años de experiencia en funciones ejecutivas de seguridad social o afines. Mi título es de licenciado en Administración Educativa, además he pasado 4 años en la Dirección de Planificación. A mucha honra terminé la parte educativa, no sé si es que pueda alcanzar a realizar la tesis porque por estas nuevas responsabilidades capaz que me va a tocar suspender la tesis, pero acabo de realizar yo la maestría en Planificación y Prospectiva Multisectorial del IAEN. Pero adicionalmente a eso, yo he trabajado en diferentes instituciones. Anderson sabe que estuvimos inclusive en la Dirección General de Inteligencia, teníamos muy buenas relaciones, nos conocíamos, intercambiábamos ideas a veces, así que toda esa serie de bagaje son las que le pasaron a la Superintendencia de Bancos. Ellos revisaron y acreditaron mi designación como director general. Pero yo no me cierro. Mañana, si viene alguna persona con un mejor perfil, más capacitado, más preparado, pero dicho sea de paso, con valores y con ética, encantado yo le cedo mi puesto. Yo no tengo ninguna necesidad porque mi proyección es institucional. Yo entré a la policía para ser oficial de policía, no para ser director del ISPOL. Ahora me ha tocado asumir este cargo de manera coyuntural y entendiendo la honrosa responsabilidad que me han encomendado mis superiores, mis compañeros y a mucha honra mis subalternos. Entonces su cargo es legítimo al 100%. Para mí sí, legítimo y legal. Y la persona que estime lo contrario, que se presente y venga a dar la cara de frente con argumentos, que no se metan en los consabidos pasquines. Ok. El coronel Renato González, el director del Instituto de la Seguridad Social de la Policía Nacional. Gracias, coronel, por estar aquí. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, Anderson. Un gusto. Lastimosamente el miércoles anterior en el avión que veníamos de Guayaquil no pude saludarte, estaba unas filas atrás, pero con tu boina tradicional te reconocí, así que ya nos veremos para darte un fuerte abrazo. Cuídate. Abrazo fuerte, mi coronel.